Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Bernardo y voy a hablar de la transmisión de las obligaciones. Concepto. Este concepto es más orillado al derecho romano. Es en donde las obligaciones en esos tiempos se veían como algo más de cada persona, como un vínculo personal que une a dos respectivas personas nada más. Cambiar la persona de la obligación era como si la desecharan. De ahí podemos tomar que fue la base de la transmisión de las obligaciones actualmente, donde existe un sujeto pasivo y uno activo. A lo largo del tiempo, la transmisión de las obligaciones ha ido evolucionando al punto de que se ha adaptado a los códigos franceses y españoles, donde se reconoce la transmisión de deudas mediante dos actos jurídicos, que son la cesión de los derechos a y la subrogación por pago. La cesión de derechos. La cesión de derechos hace que adquiera otra persona el dominio de ese bien, en sí que cambie la persona que posee ese bien mediante contratos como el de compra-venta. Este bien que cambia de titular y es para el disfrute del nuevo dueño, por el nuevo titular. La cesión como acto jurídico se nos muestra como un acto de forma variable. Su naturaleza es la misma, pero su esencia distinta, como por ejemplo en la compra-venta, donde solo cambian los derechos de los bienes a las personas por dinero a cambio. En la permuta se cambian esos derechos por otra cosa, no precisamente reflejada en dinero. Y en la donación, los derechos de ese bien pasan a ser de forma totalmente gratuita a otra persona. Así como mencionamos los derechos que se pueden ceder, hay algunos que no se pueden ceder, no que no se pueden, porque son derechos a titular, o sea, la persona que se menciona en dicho acuerdo. Son derechos a los cuales no cualquiera puede acceder por la ley y no la autoriza, como son la pensión alimenticia, la renta vitalicia y cualquier derecho por matrimonio o adopción. La subrogación por pago. La definición de la subrogación es sustituir y existen dos tipos, que son la real y la personal. La real, cuando se cambian unos bienes por otros, y la personal es cuando hay una tercera persona que está interesada en pagar la deuda y poner fin al asunto. La cesión de deudas. En la cesión de deudas tiene una explicación un poco más sencilla, donde solo se cambia al deudor por otra persona sin alterar su relación jurídica, es decir, toma su lugar. Podríamos decir que en este acuerdo de cesión de deuda, el acreedor acepta que el deudor sea sustituido por alguien más y el deudor original quede deslindado de la deuda original. La cesión de deuda nos representa a tres personas que son el acreedor, que es quien pagará la deuda, el deudor, el deudor original, quien es el acreedor que creó el vínculo, y el sustituto, que en este caso es la tercera persona que sustituirá al deudor. No hay importancia en quién proponga el inicio de la celebración de este acto, pero el consentimiento del acreedor puede manifestarse de dos maneras, que son expresamente, que es por el uso de palabras, o escrita, cuando declare aceptar que habrá un sustituto en lugar del deudor y éste asumirá la deuda, y tácitamente cuando el acreedor no exprese o manifieste su decisión, pero admita que la tercera persona y el deudor hacen actos correspondientes a la deuda. Y en conclusión, en derecho estos elementos que son como sustituidores de, bueno, hablando de la sesión de derechos, eh, pues creo que son personas o aspectos jurídicos que son de gran importancia, porque hay veces que no quieres cargar con esa responsabilidad o a veces quieres contraer esa responsabilidad la que conlleva. Y, y pues la transmisión de obligaciones creo que es en parte necesaria, porque si no, no podríamos cederle los bienes a las demás personas. O sea, cómo pasó de ser un vínculo de solo dos personas al poder sustituir actualmente en nuestra época hasta el mismo deudor, el cual nos, el cual no nos cercioramos de que nos va a pagar, porque eso depende de cada deudor, pero tenemos la certeza que ese vínculo sigue, la obligación sigue, y él es la persona a la que bueno, a la que nos va a pagar, hablando del lado del acreedor. Y por mi parte es todo, profesora. Muchas gracias.